del mundo. El coeficiente Gini en el año 2011 marcó 0.52. Bajó más o menos, ¿cuántos años? Casi 10 años. 9 años, bajó muy lentamente. En el año 2012, el año pasado, el coeficiente Gini a final del año 2012 se puso, de acuerdo al daño obviamente, en 0.49. Es decir, en un año bajamos prácticamente lo que no se había hecho en un lustro. Uno podría decir que eso es una revolución, pero son cosas que incluso son azarosas las que han concursado en bajar la desigualdad social en Bogotá. El estrato más alto está pagando más impuestos que antes, no porque haya cambiado los impuestos, paga más que antes. Nosotros somos los culpables, porque hemos mejorado el catastro, porque no estamos dejando que se escapen, porque estamos restringiendo la evasión, la ilusión, etcétera. Las capas más ricas de la sociedad bogotana están pagando más que antes. Y su ingreso, por tanto, no crece tanto como sí está creciendo el ingreso de los más pobres. El ingreso de los más pobres en Bogotá está creciendo sumado más rápidamente que el de los ricos. Por eso disminuye la desigualdad social. Ahora, ¿por qué crece el ingreso de los más pobres? Porque no ha aplicado subsidios, así nos digan populistas. Porque bajamos las tarifas del agua a partir del consumo mínimo vital, porque cogimos una parte del presupuesto y en vez de dedicarlo a hacer a grandes autopistas de carros, como nos presionan que hagamos, lo trajimos aquí a hacer colegios, a tratar de mejorar la educación pública. Y entonces el billoncito de pesos, eso cuando entra a las cuentas, claro, si el billoncito de pesos va a ser una autopista de 8 carriles para carros, aumenta la desigualdad social. Pero si el billón de pesos público va a la educación pública en el estrato 1 y 2 de la ciudad, disminuye la desigualdad social. Algunos no nos quieren por eso, indudablemente, porque esto genera luchas políticas y sociales. La ciudad de Bogotá ha tenido éxito en bajar la desigualdad social, entre otras razones, porque a diferencia del país, ha fortalecido su educación pública desde hace varios lustros, poco a poco, pero ciertamente. Un secretario de Educación casi lo ponen preso, desesperado por conseguir lotes para hacer colegios, Abel Rodríguez, y le dañaron su vida política y social, etcétera. Pero él fue por el afán de que tener estos lotes, todos sabemos lo difícil, nosotros lo sabemos, lo difícil que es tener este espacio, estos espacios para hacer estas infraestructuras en barrios como estos, que es donde se necesitan. El POT vigente dificulta completamente traer estas infraestructuras rápidamente a los barrios pobres. No lo pensaron para esto. El urbanismo de ellos es otro, no este. No se preguntaron cómo en el barrio Arabia, a propósito, se pueden lograr infraestructuras de calidad en medio de un barrio que está construido por la comunidad misma a partir de procesos informales y en pendiente. La gran pregunta que siempre hacen los abogados aquí, asustados todos, porque uy, que viene la Contraloría, que viene la Procuraduría, que viene la Personería, que viene la Superintendencia, que no sé qué, es cómo hacemos un jardín infantil en un barrio informal si no hay escrituras. Y el alcalde diciendo, oiga, pero es que
La norma urbanística se supedita al derecho fundamental a la educación, que es lo que nos enseñó la Constitución del 91. ¿Qué clase de abogado puede decir que la norma urbanística está por encima del derecho fundamental? Pues las fuerzas retrógradas de este país, que no creen en la Constitución del 91, ni en los derechos fundamentales. Había un señor, profesor de una universidad muy distinguida, que decía, y después ministro del Interior de un gobierno muy armado, que decía, la Constitución del 91 la hicieron arlequines, solamente porque se estableció allí la tesis del Estado Social de Derecho, que grita aún hoy que los derechos fundamentales están por encima de cualquier norma supeditada a la Constitución. Pues la educación es un derecho fundamental. La Constituyente del 91 es una fuerza progresista. No estoy hablando de política, en términos partidistas. Es una propuesta de avanzada, contra la cual también avanzan las camisas negras que dicen muera la inteligencia. Bogotá le está diciendo al país que se disminuye la desigualdad social mejorando la educación pública. Ese es el mensaje que sale de aquí. Esos son los resultados, esa es la realidad, esas son las pruebas saber. Es que en un año, en el año pasado, en solo un año, pasamos del 10% de los colegios públicos que tenían calificación superior al 17% de los colegios públicos. El 60% ya está por encima del... En perspectiva nos estamos igualando a la educación privada. En perspectiva, en 10 años, eso debería ser una meta de esta sociedad. En 10 años, la educación pública de la ciudad de Bogotá tiene que ser de la misma condición de la educación privada de los altos estratos de la sociedad bogotana. Porque esa es la manera de acabar la desigualdad social, no la única, porque se necesitan más cosas. Pero sin esto no acabamos la desigualdad social. Y alguien hablaba de la izquierda, pues si la izquierda no acaba la desigualdad social, ¿para qué sirve? Yo creo que la esencia misma de algo que se llama izquierda es acabar la desigualdad social. Pues nosotros somos hijos de la consigna de la libertad, la igualdad y la fraternidad con que se creó esta república. Somos hijos de eso. Igualdad, educación pública fortalecida. Me gustaría contestar estas preguntas. ¿Nosotros qué hemos planteado? Iba a decir los 3 huevitos, pero estos que son huevitos racionales. 3 objetivos que suenan un poco fríos. Preescolar universal, 3 años. En el país todavía llevan a los niños pobres al hogar comunitario, para que una señora que ni le pagan, que no se ha preparado, no la preparan tampoco, tenga a los niñitos mientras las mamás vecinas van a trabajar. Esa es la política nacional. Nosotros aquí estamos hablando de que nuestra niñez, la pobre, la que no tiene suficientes recursos, esté en preescolar 3 años, educándose, amando el saber, porque ahí, si nace ahí amar el saber, ese muchacho o muchacha después no se va del colegio, ni agrede el profesor, ni bueno, o ella no se deja embarazar de buenas a primeras. Amar el saber nace ahí. Pensar por sí mismo.
Ustedes conocen más de eso que yo, así que no vamos a profundizar ahí, pero el preescolar universal, las 40 horas, como yo estudié, es que no es ni siquiera algo nuevo, es reconstruir la educación pública. Como estudiamos, yo creo que la mayoría de los aquí presentes, que estudiamos 8 horas diarias, 8 horas diarias de jornada única. Miren en las cifras donde está la jornada única, está abajo. 40 horas semanales no es una cifra simple. Significa que en 40 horas se pueda aprender más. Y que un muchacho que aprenda más otro, más otra, más otra, más otra, 1 millón como objetivo, significa una sociedad, la sociedad bogotana acumulando cada vez más saber. Ese es el verdadero progreso. Aquí afuera estaban unos niños con violín, por un problema que tienen con la Fundación Batuta. Nosotros somos amigos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, pero cuando un niño de Ciudad Bolívar aprende a leer música clásica, teoría, la aprende a tocar, la degusta, la oye, empieza a entenderla. Eso que pasa con un niño de Ciudad Bolívar, ese niño con violín es el verdadero progreso humano. Hay todavía un sector de la clase media alta bogotana que no entiende que ese es el verdadero progreso humano. Que un niño en Ciudad Bolívar o en Usme o una niña en Bosa empiece a tocar el violín, conozca de la música clásica y se asome al mundo de la cultura y aprenda a pensar por sí mismo a partir de su propia degustación de la cultura, a la cual la han separado, no por culpa de él ni de su familia, sino del Estado. Bueno, bueno, ahora doña, hablamos con calma del asunto. El cual hacía mención hace unos segundos el alcalde mayor. Ella dice que los niños necesitan una oportunidad y que es muy importante que puedan tener este fortalecimiento en la educación que les está dando el distrito en estos momentos. Aprendiendo música clásica en los barrios populares con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Hoy. Hicimos 40 horas semanales. Es más difícil que construir el metro de Bogotá. Lo advierto, en la que nos estamos metiendo, ustedes y nosotros. Es más difícil que construir el metro de Bogotá. Es más complejo que la ingeniería del metro. De aquí, buena parte de las interrogantes y apreciaciones, la mayor parte, son las nuestras. Son las nuestras y las compartimos. Algunas pues no las conocíamos, pero la mayoría estamos de acuerdo, ¿no? Son las mismas que hemos trabajado nosotros ahí. Es más complejo, vale más, vale muchísimo más que el metro. El metro vale 3.000, bueno, todavía no sabemos exactamente, pero la primera línea vale casi 3.000 millones de dólares. Esto solo este año vale 2.000 millones de dólares, 1.500 millones, solo este año. Y son todos los años de aquí para adelante.
porque hay unas preguntas que ahora voy a tratar que tienen que ver y la permanencia de eso. Solo un año vale eso. Dura más. No podemos lograr 40 horas nosotros, tengo que admitirlo. A mí no me gusta, me dicen a veces soberbio, pero no me gusta admitir que no podemos lograr el objetivo total. Pero no podemos lograr que el 1.000.000 de estudiantes al final de este gobierno pueda tener 40 horas semanales. Nos hemos propuesto un objetivo menor, 250, bueno, ya vamos en 110.000. 250.000 como objetivo al final del gobierno, 250.000, la cuarta parte de la juventud que estudian. ¿Eso qué significa? Que si ustedes proyectan hacia adelante y tuviéramos este mismo ritmo, necesitaríamos 4 gobiernos, lo mismo que duró el Frente Nacional, para tener como objetivo, al final de ese, incluyendo este primer gobierno, 4, tener como objetivo 40 horas semanales para la totalidad de los estudiantes en la educación pública. El metro no dura eso, el metro dura 5 años su construcción. Y hagan el cálculo de cuánta plata. Nosotros hemos saltado de 2.3 a 3.3 si metemos lo de integración social en un año. Del año pasado a este. Bueno, si sostuviéramos ese presupuesto, que ahí es que aumentarlo para el año entrante, multipliquen por 16 años, traigan a valor presente, a ver cuánto da. Es una inmensa inversión de la sociedad bogotana en la educación pública. ¿Cómo sostenerlo? ¿Cómo garantizar que el siguiente gobierno siga? Y el otro. Pues mi experiencia vital, mi vida indica que eso no se gana, no se logra sino luchando. Nada lo garantiza, ni siquiera escribirlo en la Constitución, porque nosotros lo escribimos en la Constitución y a los 3 años o 4 un gobierno cogió a los congresistas, les dio no sé qué vainas y acabó lo que habíamos escrito en la Constitución. Es una lucha política y social, porque siempre va a estar el que diga un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción y por tanto hay que meterle todo a la educación pública, y siempre va a haber quien diga muera la inteligencia. Siempre. Y eso es una lucha. ¿Quién va a ganar siempre en esas luchas? Pues nadie lo puede predeterminar, pero nosotros tenemos que alistarnos. Los papás van a dejar que el próximo gobierno a sus hijos ya no les den 40 horas semanales sino 30. Pues hay que organizarlos para no perder eso. Los maestros, los rectores, los mismos beneficiarios que son los jóvenes. Hay interrogantes, pero yo solo quisiera referirme a 2, porque son los 2 grandes cuellos de botella que tenemos. Entre otras, el gobierno nacional está quitando a Bogotá 250.000 millones de pesos al año para la educación. O sea, entre más nosotros hacemos el esfuerzo, las transferencias, que es como así se llaman, del gobierno nacional a la educación en Bogotá van disminuyendo. A mí sí me gustaría que el presidente Santos se subiera en la locomotora de la educación pública. Sería más poderosa. Nos están quitando recursos.
el esfuerzo lo estamos haciendo nosotros. Creo que en estas alturas, hay que hacer bien las cuentas, es la única entidad que con sus propios recursos está financiando más que con las transferencias la educación pública, ya como un resultado, pero hay que seguir hacia adelante en eso. Tenemos varios cuellos de botella, que aquí los han mencionado, nosotros hemos detectado los más grandes. Los más grandes son el tema humano, el maestro o la maestra, el número, y el tema infraestructura. No son los únicos cuellos de botella, pero son los más grandes. En el tema humano, pensar que este mundo va contra la estabilidad laboral o las condiciones laborales o el salario, nosotros no queremos que sea así. No está pensado para eso. Esta no es una política para ver cómo se le reduce vía aumento de horarios o otras formas, o aumentando estudiantes por maestro, etcétera, que ha sido la tradición en las últimas 2 décadas de la política educativa en Colombia, que llamaron racionalización, pues trabajen más y tengan más estudiantes por curso y entonces se aumentan coberturas con la misma plata. Esa política lo único que hizo fue desplomar la calidad educativa en el país. De esto no se trata, esto no estamos hablando, ese no es nuestro interés ni objetivo. Por eso la propuesta de que no se sustente sobre horas extras es válida. Nosotros creemos que es así, no debe sustentarse sobre horas extras, debe sustentarse sobre maestros y maestras que trabajen 6 horas presenciales. Solo que, como implica un mayor número de maestros y maestras que ingresan, pues tienen que ser pagos por presupuesto distrital, porque la nación en esto no nos está ayudando nada, al contrario, nos está sacando plata. Entonces el esfuerzo es nuestro, y obviamente desde aquí no podemos afectar ni leyes nacionales, ni el estatuto, estamos en las mismas circunstancias que ustedes mejor que nosotros conocemos. Lo que sí podemos garantizar es que al aumentar la planta, la fuerza humana de la educación se haga sobre la misma base, 6 horas presenciales, no sobre horas extras, porque las horas extras, tal cual están hoy configuradas, llevan eso a una sobreexplotación, y no queremos hacer las 40 horas sobre o construidas alrededor de la sobreexplotación del maestro o de la maestra. Obviamente, si entran más, y ya habrá quienes se opongan a esto, porque entonces van a decir, le están dando fuerzas a FECODE, no sé qué, si sé cuándo. Ese magisterio, tanto el actual como el que entra, que seguramente será más joven, tiene que estar más y más preparado. Y esa es una condición. Nosotros hemos pasado de 10.000 a 48.000 millones de pesos anuales. Multiplicamos casi por 5 el presupuesto para preparación de maestros y de maestras. Solo hemos puesto una condición, que no se hagan en programas de universidades de garaje, chichipatos o como quieran llamarlo, sino que el maestro se instruya en lo mejor que tenemos, en lo que tenemos, pero en lo mejor que tenemos. Y ese incremento sustancial tiene que ver con que cada vez más nos empoderemos en el saber y podamos transmitir mejor hacia el conjunto de la juventud. Entonces allí hay que perder el temor. Aquí no se trata de cambiar las condiciones laborales en detrimento. El programa no está hecho para eso. Hay otro cuello de botella
no es tan humano, que es esto, los ladrillos, la infraestructura. El primer elemento de complique es el restaurante, porque si uno va avanzando a 8 horas, incluso a jornada única, pues indudable, y alguien lo dijo aquí, indudablemente hay un tema, cuello de botella, que es la alimentación. Y hay un programa, y parte del dinero que hemos o que se ha presupuestado tiene que ver con crecer los restaurantes escolares. Hoy nos están en el Consejo haciendo un debate porque dicen que cerramos los comedores. Nosotros estamos creciendo los comedores, solo que el crecimiento de comedores se está dando al interior de los colegios. Porque lo primero que tenemos que alimentar son los niños, las niñas y la juventud. Si el cuerpo está nutrido, el cerebro puede saber más. Si el cuerpo está desnutrido, el ser humano, para seguir sobreviviendo, empieza a comerse el cerebro. Entonces, desnutrición y falta de saber van juntos, como nutrición y saber van juntos. Y el gran esfuerzo, indudablemente incompleto hoy, es construir comedores para comida caliente en los colegios de la ciudad. En Ciudad Bolívar tiene que haber un plan concreto, porque si Ciudad Bolívar es la localidad más segregada de Bogotá, y el programa Bogotá Humana es superar la segregación social, entonces el esfuerzo fundamental en aumentar la calidad educativa en Bogotá lo tenemos que hacer en Ciudad Bolívar. Y por eso esta reunión, que ya van varias, pero digamos esta reunión, aquí es donde tenemos que probarlo, demostrarlo al país, no solamente a Bogotá, que si aquí lo hacemos, esa población segregada tradicionalmente en Ciudad Bolívar se supera. Depende de nosotros. Este es nuestro tiempo, que es un nuevo tiempo, indudablemente. Si nuestros barrios son así, estos son barrios construidos por la gente misma. Es decir, la población construyó Ciudad Bolívar. No fueron los constructores empresariales que quieren seguir expandiendo la ciudad en el norte sobre la reserva forestal del norte, o hacer vivienda para pobres en donde el río Bogotá inunda. A diferencia de esos mundos, este es un mundo construido por la población misma. La gente que vive aquí construyó este lugar, Ciudad Bolívar, en sus lomas, en sus escalinatas, en sus casas. No tiene espacio público, no tiene dónde jugar, tiene una cantidad de problemas que ustedes conocen mejor que nosotros. Anoche a las 11 de la noche estaba reunido el Consejo de Gobierno ahí en la alcaldía que instalamos en Lucero. A las 11 de la noche salió una niñita llorando de 5 años. Y los gritos de la niñita frenaron el Consejo de Gobierno, porque tocó ir a mirar en la calle qué pasaba. A las 11 de la noche, una niñita de 5 años. Subiendo, llegando a mi oficina, aquí en el Lucero, un día, una moto había arrollado 2 muchachitas saliendo del colegio. Estaban tiradas en la calle. Los escoltas fueron los que llamaron la ambulancia y bueno, no les pasó nada. Pero así, antes de anoche, encontraron un señor con unos cables. La policía pensó que era un explosivo que iba contra nosotros. En el CAE entraron armados y dejaron las amenazas, en el CAE móvil, las amenazas de no sé qué vaina, advirtiéndonos. Le pedimos al gobierno nacional la policía montada, a los carabineros, no quedó ni un caballo.
lo que entra es el narcotráfico por ahí. Usted lo regala ahí. Y fue Carranza, se compró todos los lotes entre Ciudad Bolívar y Soacha, se los compró como sea y lo llenó de minería ilegal, de urbanizaciones piratas, controló el territorio. ¿Para qué? Pues ahí entra la droga de Bogotá. No la droga de Ciudad Bolívar, eso es cuento. Obviamente se va quedando por ahí, pero ahí entra la droga de Bogotá. Pedimos la fuerza para contener las rutas esas, para frenarlas, y no, como no son las FARC, en Sumapaz sí hay, pero aquí no hemos podido, y el jefe de la policía no ha podido hacer que se cierre la frontera desde el punto de vista de seguridad ciudadana. Ustedes conocen los problemas que hay aquí. ¿Cómo, si no hay espacio público, si no hay tierra, si la tierra es en pendiente, si hay alto riesgo en muchas partes, que entre otros lo está produciendo son las canteras, si no hay escrituras, si 650.000 personas, la mayoría viven así, garantizamos el derecho fundamental a la educación de la juventud y la niñez? Si un abogado nos dice, si va a poner ese jardín infantil, tráigame la licencia de construcción. Y para sacar la licencia de construcción hay que poner una escritura. Y entonces, todo es ilegal. Entonces empiezan, no. Señor, que aquí la Constitución dice que estos niños tienen derecho a la educación. Ay, usted me va a pagar el abogado cuando venga la Contraloría aquí si pongo la firma. Esa es la realidad de todos los días de nosotros. Funcionarios educados a decir no. Un aparato burocrático acostumbrado a que el Estado no es para solucionar los problemas, sino para firmar lo rutinario. Un Estado que se ubica es en el Palacio Liébano y en sus alrededores, pero cuando uno dice vengan para acá, uy, qué mamera. Ustedes son los únicos que están, bueno, no los únicos, es la presencia del Estado. 3.500 maestros en la localidad. La presencia del Estado. Nosotros, ese es un cuello de botella. Real, pues aquí lo han mencionado, la infraestructura. Si nosotros pensamos en hacer esto, no sé cuándo empezó, no sé el rector si me dice cuándo empezó a construirse. Debe tener una historia la edificación. Hace 30, pero ¿cuánto se entregaría entre empezar y terminar? Este colegio, los planos dijeron que creo que tiene como 10 años máximo. Bueno, entonces si ustedes hacen ese examen de cómo una infraestructura de estas empieza desde que se toma la decisión hasta que se entrega, pasan años, 4, 5 años. Nosotros estamos terminando colegios de Lucho. Y algunos quedaron, no por Lucho. 39 de Lucho, 39 de los 2 gobiernos anteriores, nosotros estamos haciendo las segundas fases o las terminaciones. Nosotros estamos terminando. Entonces, cuando uno hace, claro, se ve bien, pero cuando una infraestructura de estas te demora 4 años, ¿qué pasó con los jóvenes del comienzo? Se quedaron sin derecho a la educación. Los jóvenes que ya aparecen al 4º año, pues gozan, pueden disfrutarla, pero los jóvenes que estaban allí cuando comenzó, perdieron. Y esa es nuestra preocupación en la mesa, nuestra. ¿Cómo los jóvenes de hoy y los niños de hoy, si yo quiero un jardín infantil y me demoro 4 años en tenerlo, pues ya los niñitos no entraron, dejaron de ser niños, ¿Nosotros qué pensamos? Que la infraestructura educativa tiene que adaptarse a la realidad del territorio. No que esto no se haga, pues sí, con sus tiempos, pero mientras se hace,
se garantice el derecho a la educación. Mientras se hace, es decir, que se pueda estar en otro tipo de infraestructura educativa que permita el derecho a la educación. Que las hay de dos maneras, o como los gringos, los europeos y los del sudeste asiático lo hacen, que es máximo confort interno y liviandad externa, que son métodos constructivos y tecnologías diferentes a esta que es nuestra arquitectura tradicional. Ese es el estilo de ellos. Ellos pueden construir en 4 o 5 meses. Y lo que hay dentro es mucho mejor que incluso lo que nosotros logramos con nuestra arquitectura tradicional. El método de las universidades privadas de Bogotá, que por razones de negocio no esperan a construir su gran campus, edificaciones, etcétera, sino que ellos empiezan a brindar el servicio educativo superior y van construyendo, se van expandiendo, casa por casa, ocupan una semana y cuando uno menos se da cuenta, ya es gigantesco. Ese mismo método lo podemos nosotros aplicar, pero en las condiciones de Ciudad Bolívar, de Usme, de San Cristóbal. Puede ser fácil si es jardín infantil, más difícil si es un colegio. Cuando aquí se plantea que las sedes no pueden ser distantes, porque es que hemos terminado en una especie de colegio institucional red. Un colegio que es institución, pero es una red de sedes. Y si las sedes quedan muy lejos unas de otras, pues tenemos un lío. Nosotros, hay la propuesta de que cada sede sea un colegio, que yo creo que debemos valorar, estudiar, ¿ves? Eso es un poco más de plata, pero que cada sede sea un colegio. Hay esa propuesta, hecha por los rectores. Y hay la posibilidad de que el colegio pueda tener sus sedes alrededor geográficamente del colegio y expandirse. Y no son contradictorias. Yo pienso que es el estilo de universidad privada que podríamos implementar en Ciudad Bolívar y romper dos cuellos de botella, el de infraestructura y el humano, el nuestro, el de asumir esta deliciosa, y lo voy a poner con ese nombre, aventura del saber, que es hacer saltar la educación pública en calidad, porque ya nuestro problema no es tanto la cobertura, aunque todavía hay problemas, en calidad en la ciudad de Bogotá, para demostrarle al país cuál es el verdadero camino de la paz y el desarrollo, qué es el verdadero progreso, cómo una sociedad, si logra equidad, crece y se desarrolla. Y creo que es una bonita demostración, pues nos toca a nosotros somos una generación. Unos tendrán aquí más edad que yo, no muchos, y otros un poco menos, pero en conjunto somos una generación que ha visto las duras y las maduras, con equivocaciones y con triunfos. Todos nosotros somos una generación. Aquí ninguno es hijo de Julio Mario Santo Domingo, ni de Ardila Luna, ni de algo parecido. Ellos nos graban y de vez en cuando nos transmiten, pero nosotros no somos de eso. Nosotros somos parte del pueblo. Eso somos nosotros. Pero tenemos una responsabilidad histórica, quizás la última para nosotros, una responsabilidad histórica, demostrar que es posible cambiar, y que es posible cambiar en positivo, en la democracia, en el progreso humano.
A nosotros nos corresponde derrotar las camisas negras. No a las personas que usan las camisas negras, sino la camisa negra. Lo que significa eso, el muera la inteligencia. Y a nosotros nos toca, nos corresponde colocar en el centro, en la corona de la sociedad, la inteligencia. Y alrededor de eso, el estatus del maestro y de la maestra, que nosotros también lo hemos discutido aquí. ¿Cómo elevarlo? Sí, simbólicamente, etcétera, de vez en cuando. Elevar el estatus es elevar el ingreso. Porque así es esta sociedad que es de mercado todavía. Si la sociedad es de mercado, el estatus se mide por el ingreso. Pues lo que estamos haciendo para superar la segregación social en el fondo es ver cómo las familias que viven a nuestro alrededor aquí elevan su ingreso. El maestro tiene que elevar el ingreso. Y aunque estamos encapsulados en las leyes actuales, sus reformas, el actual estatuto, yo sí quiero que, como hay un límite en el grado 14, en el grado 14 la edad y los títulos se acumulan, pero es un techo. Hasta ahí llegó. Pregunté más o menos cuánto gana un maestro o una maestra en grado 14. Me dijeron 2,5 millones más o menos. En el grado 14 puede haber 20 o más años de labor. En el grado 14 puede haber 2 maestrías, puede haber un doctorado. Y un doctor verdadero, o una doctora verdadera, que tenga 40, 50 años, que se haya dedicado su vida a enseñar, resulta que termina ganándose 2,5 millones y si acaso con eso se pensiona. 2,5 millones. ¿A quién se lo...? Pues un congresista, yo me ganaba la última vez, no me acuerdo, como 15 millones. Y los congresistas, la mayoría, no eran doctores, no eran ni siquiera maestros. ¿Cómo se le dice al que tiene un título de maestría? Pero eso es en inglés. El que tiene un título de maestría se le dice maestro. No eran. Al contrario, el 35% de mis compañeros en el Senado eran delincuentes. Eso era. $15 millones y un maestro doctor, una maestra doctora, obviamente gana 2,5 millones. Obviamente ahí también, ¿cómo? Y lo que yo quiero es que están estudiando eso jurídicamente, pero lo que yo quiero es que estos cargos distritales, que ya salen, digamos, del estatuto, que ya son direcciones locales, yo quiero llegar al nivel de dirección zonal, puedan ser ocupados con mayor salario por los maestros del 14 que puedan saltar más arriba. Que el 14 no se vuelva el equivalente del nuevo estatuto, un techo. Bueno, no se vuelva, no, yo ahí ya no sé eso, así era antes. Que no se vuelva un techo, sino que pueda haber pueda haber una posibilidad de promoción más allá. Eso tiene sus barreras, pero de lograrlo, podríamos empezar a construir lo que llamaríamos el estatus del profesor, que en sociedades de verdad poderosas, que no se han arrodillado ante el fusil y el tanque como nuevas deidades del poder, el nuevo Baal que llamaban los judíos, ¿cierto? Los ídolos de oro de hoy son los tanques de guerra, los aviones supersónicos. Esas sociedades que no han caído en esa trampa hacen del profesor su figura su figura primordial.
es el respeto, es el profesor, la profesora. Estamos lejos de eso aquí, pero Bogotá Humana tiene que lograr avanzar en ese camino, y yo le he pedido a la Secretaría de Educación que ahí veamos las troneras jurídicas que nos permitan, ¿cómo es el grado 14 ahora? Es que hay, estatuto viejo es 14, ahora es 13 en el nuevo. 13. Poder quitar el techo del 14 o del 13. Bueno, no, sé que no contesté muchas preguntas, pero para eso está el secretario de Educación. Yo quería más bien es que ustedes pudieran entendernos qué es lo que pretendemos. No hablamos mucho de la educación superior en el colegio, que ese es un sueño, pero creo que ustedes podrán seguir aquí en esta reunión. A mí me toca de todas maneras retirarme. Querido escucharlos y estamos más o menos con las mismas inquietudes que ustedes plantearon aquí, la mayoría, tratando de darle respuesta a esas inquietudes. Gracias por haberme escuchado, muy amable. Así finaliza la intervención del alcalde mayor, que se comunicó durante el día de hoy con más de 200 profesores y maestros de la localidad de Ciudad Bolívar. Esta es pues toda la información que les brindamos a esta hora de la tarde. No se pierdan ustedes, porque Canal Capital tiene más información para ustedes y más programación.